y se la quitan. ¿Por qué? Porque la guerra es un negocio y mientras haya guerra uno no progresa, no. Guácala, o sea que tú crees en eso de la paz. Pues si no hubiera tanta gente echándose plomo en el campo, la única batalla que uno tendría sería contra las bestias para recoger la cosecha. El conflicto, la violencia y la estructura social en Colombia, por Orlando Falsborda. A lo largo del texto, Falsborda busca ofrecer explicaciones sociológicas al fenómeno de la violencia en Colombia, aunque esta es una tarea difícil y sin terminar. En este sentido, comienza por decir que para este fin va a emplear la teoría general estructural funcional para luego coordinarla con las teorías del conflicto y los valores sociales. En este sentido, Falsborda comienza por explicar ciertos conceptos, los cuales son claves para entender el resto del texto. Por eso, primero es necesario entender el concepto de sistemas. Según Falsborda, los hechos sociales pueden analizarse como sistemas cuando aquellos se organizan con base en expectaciones comunes, formando redes estandarizadas de interacción. En este sentido, Falsborda define que las instituciones son sistemas sociales entendidas como conjuntos integrados de normas, valores y formas de conducta para alcanzar un fin determinado o satisfacer una necesidad. Para continuar, el segundo concepto es el de estructura. En este sentido, Falsborda explica que un sistema o institución tiene una estructura porque se compone de elementos observables. Muchas veces son mensurables y estos se combinan entre sí. Estos elementos pueden analizarse mediante la aplicación de dos filtros conceptuales de observación, la interacción y el rasgo cultural. En la interacción se resaltan los estatus roles, es decir, las posiciones ocupadas por las personas en los grupos y la conducta que va implícita en tales posiciones. En este caso ponemos los ejemplos de el presidente, el policía y un juez. Por otro lado está el filtro de rasgo cultural. En este se determinan los complejos culturales, los valores sociales y las normas, implicados en la estructura y los objetivos o metas culturales del sistema social respectivo. En el caso de la estructura, es muy importante mencionar que para Falsborda esta funciona cuando está organizada, es decir, cuando todas sus partes al interactuar contribuyen a alcanzar las metas del sistema o institución. Posteriormente, Falsborda habla del concepto de disfunción. Para él, la disfunción ocurre cuando los elementos componentes de la estructura presentan características que muestran que el sistema no logra llenar su cometido. El cuarto concepto que define Falsborda son los niveles de integración. Estos niveles de integración van desde el nivel familiar al vecinal, luego del regional al nacional. En este concepto, los sistemas sociales pueden superponerse, conectarse o multiplicarse para conformar diversos niveles de integración. Por último, Falsborda explica la presencia de los vínculos sistémicos. En estos, los distintos niveles ejercen mutuas influencias siguiendo canales institucionales comunes, por ejemplo los canales económicos, políticos o religiosos, y de esta manera se articulan de tal forma que en un momento dado pueden aparecer como uno solo. Ahora vamos a hablar de cómo aplicar estos conceptos al caso de la violencia en Colombia. Falsborda comienza diciendo que en la violencia en Colombia hay una deformación de roles. En este contexto, el proceso de la violencia en Colombia puede interpretarse como una impresionante acumulación de disfunciones en todas las instituciones fundamentales. No obstante, en Colombia, además de esto, ocurre una institucionalización de las disfunciones, lo cual implica que se hacen normativas muchas actitudes que serían disfuncionales desde el punto de vista ideal. Por lo tanto, Falsborda introduce una distinción entre dos tipos de fines, los fines formales y los fines derivados. Los fines formales son aquellos colectivamente aceptados como normas ideales,
mientras que los fines derivados son normas señaladas por un grupo formado por una minoría dominante. Para explicar mejor esta distinción, se recurre al ejemplo de la subinstitución policiva dentro de la institución política. En este caso, el fin formal de la policía es defender la vida, la honra y bienes de los gobernados. No obstante, en Colombia hay una deformación de este rol, donde los policías ya no son los guardas del orden, sino un agente del desorden y del crimen. Esto ocurre en el caso de los cholavitas, donde se institucionaliza y sanciona positivamente dentro de la formal institución policiva. En resumen, la violencia en Colombia presenta una alta incidencia de disfunción institucional, confusión y deformación de los roles a varios niveles. Para continuar, Falsborda pretende explicar el conflicto armado a través del concepto de agrietamiento estructural. Para este autor, una grieta estructural es una realineación de estatus roles, que se da dentro de sistemas que presentan altos índices de disfunción y es inducida sobre todo por divergencias manifiestas entre las normas ideales y las normas reales de las instituciones fundamentales, como ocurre en Colombia. Entonces, él explica que esto se da mediante un proceso, que puede entenderse en dos pasos. Primero, se da la deformación de estatus roles dentro de las instituciones fundamentales, especialmente en las instituciones políticas y económicas. Esta deformación hizo más marcadas las diferencias latentes que existían entre las normas reales y las ideales en cada una de estas instituciones. En el segundo momento, al saturarse de la violencia el ámbito nacional, empezaron a afectarse sucesivamente las instituciones a varios niveles. Esto pasó del nacional al regional, del regional al comunal, del comunal al vecinal y del vecinal al familiar, provocando un agrietamiento de las estructuras sociales. En resumen, podría decirse que por esta grieta estructural en Colombia se deslizó el conflicto. Después de esto, Falsborda trata el tema de la teoría del conflicto. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el conflicto social deja de ser latente y pasa a ser manifiesto en las masas en determinadas condiciones. En el caso de Colombia, las condiciones fueron las siguientes: impunidad y otras fallas de la justicia, la deficiente distribución de la tierra, el analfabetismo, el individualismo y el etnocentrismo de las clases dirigentes. Para definir el concepto de conflicto con base en la experiencia colombiana, Falsborda dice que este es un proceso social que se desarrolla cuando dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes dentro de una escasez de posiciones y recursos con el fin de influir en la conducta de los grupos y determinar así la dirección del cambio social en estos grupos. Aquí Falsborda dice que hay dos etapas del conflicto: la telética y la plena. Primero, en la etapa telética, el conflicto emplea la técnica de la violencia para llegar a una meta racional, es decir, en esta etapa del conflicto, la violencia está dirigida para obtener un fin determinado. En la etapa plena, las formas de coerción física se aplican en exceso, perdiéndose la filosofía superior de la acción y la ideología del conflicto. Aquí se conforman en gran escala actitudes y actos individuales y grupales de agresión, oposición y destrucción. Se diferencian porque en una el uso de la violencia tiene un propósito, mientras que en la otra ya no tiene ningún propósito. En la parte final del texto, Falsborda brinda unos datos históricos que explican cómo empezó este proceso de la violencia y el agrietamiento estructural. Él dice que hacia los años 30 los contrastes entre la ciudad y el campo se agudizaron por las diferencias económicas y por la defectuosa distribución de la riqueza producida por el auge industrial. El primer intento de cambiar esto, en especial la situación agraria, fue la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, lo cual generó un conflicto con el Partido Conservador. Posteriormente, el empeño de los regímenes liberales por transformar el país fue tal que empezó a crear una masa popular encabezada por Jorge Eliezer Gaitán. Cabe mencionar que la fuerza de Gaitán residía en los obreros y grupos urbanos, pero no dejó de arrastrar a los campesinos. Fue aquí donde se observó un esbozo de conciencia de clases en Colombia. En este contexto,
Falsborda afirma que hacia 1946 una especie de revolución de actitudes estuvo progresivamente en gestación, buscando dejar atrás el país señorial que era Colombia. No obstante, Gaitán fue asesinado en 1948, dando paso al Bogotazo, y esto cristalizó cuánto impulso revolucionario su movimiento llevaba. A continuación del asesinato se produjo desorientación política, ya que no había líderes que orientaran. Algunas clases dirigentes y las oligarquías de ambos partidos tradicionales tomaron las riendas del Estado para hacer la contrarrevolución. Al frustrarse los cambios estructurales esperados, muchos prometidos por Gaitán, se multiplicaron las posibilidades del conflicto. Por último, para hacer unas reflexiones finales, es importante abordar las preguntas que orientan la clase de análisis sociológico colombiano. El principal hecho sociológico que se aborda dentro de la lectura de Falsborda es la violencia en Colombia entendida como un proceso. Acá pueden analizarse componentes de la sociología como el cambio, la acción y el orden social. Por un lado, se muestra un orden social bastante desigual, que lleva a la necesidad de la acción para cambiar la situación existente. Sin embargo, esta necesidad de cambio se ve frustrada cuando asesinan a Gaitán, y por eso se desencadena todo este proceso de violencia en Colombia. En este orden de ideas, el compromiso y la actitud crítica del análisis sociológico en Colombia debe estar en entender la violencia que ocurre en nuestro país desde una explicación que tenga en cuenta los factores estructurales y las razones sistémicas que llevaron a la violencia y a que se desencadenara el conflicto. Para la sociología existe un gran compromiso, y es necesaria una actitud crítica para poder brindar mejores explicaciones que sirvan de base para proponer mejores soluciones, que sean más efectivas y que puedan utilizarse en los acuerdos de paz que tiene que vivir el país para resolver todas las situaciones violentas que ha vivido a lo largo de su historia. No hay que olvidar que el conflicto armado actual tiene sus raíces en este proceso de la violencia del cual habla Falsborda. Todo esto es importante de comprender, ya que cuando entendemos mejor un conflicto, podemos proponer mejores soluciones. Después firmaron bandoleros y policías que se daban machete. Después guerrilleros y policías que se dan bala. Ahora narcoguerrilleros y parapolicías que se dan bala. ¿Y cómo a seguir ahí? A seguir así. Y la gente se reproduce. No le quiten que se reproduce. Sí. Pero una indignante resignación al dejar hacer y dejar pasar.